Hola, soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu, un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. En esta oportunidad estoy muy contenta de estar con Magali Martínez. Hola Magali. Hola, ¿cómo estás, Cecilia? Encantada de tenerte aquí y voy a hacer una pequeñísima introducción sobre Magali, que viene acompañándonos en Women CEO también ya hace algunos años, con quien hemos desarrollado algunos proyectos vinculados a la gobernanza corporativa. De hecho, de ahí yo la conozco y le invité a venir y no paré hasta convencerla que forme parte de Women y me siento muy feliz por eso, porque sobre todo vamos a hacer más cosas juntas. Así que bueno, Magali tiene más de 25 años de experiencia en directorios, habiendo desempeñado el cargo de secretaria corporativa de los directorios de Cavalli, o sea, del Grupo Bolsa, ¿no? Que forma parte de Cavalli, la Bolsa de Valores de Lima y el Grupo Bolsa de Valores de Lima en general, ¿no? Asimismo, fue miembro del Comité Ejecutivo y del Comité Legal de la Asociación de Depósitos de Valores de América, es una importante organización regional, presidenta del Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad de Procapitales, ¿no? El gremio de las empresas del mercado de valores. Es líder de consejos consultivos que impulsó 2 empresas en el portafolio NES, un proyecto precioso que hicimos precisamente desde la plataforma de directores para promover estos consejos consultivos con emprendimientos de alto impacto. Fue la verdad una experiencia muy rica. Actualmente ella es consultora de empresas, miembro de directorio, también independiente, y presidenta del Comité de Auditoría de la Entidad de Depósitos de Valores de Bolivia, ¿no? Que es miembro también del Consejo Asesor de la Asociación Latinoamericana de Secretarios Corporativos, el ASCLA, muy reconocida por sus alcances y sobre todo por el énfasis puesto en el rol del secretario corporativo, y miembro del Comité Estratégico de la Plataforma de Directores de Perú y el Servicio de Consultoría de Empresas. Ceci, mil gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar acá, conversar contigo y nada, así que cuando quieras. Es que estamos hablando de algo que es, para mí, de lo más relevante que esperamos de las empresas, que fortalezcan, que desarrollen, ¿no? Y que sean punteras, si se puede decir el término, en materia de gobernanza corporativa, que es tu especialidad. Pero antes de hablar de eso, me gustaría preguntarte sobre Magali Martínez. ¿Cómo llegó Magali Martínez a ser un nombre referente en el ámbito de mercado de valores? ¿Cómo fue tu ruta para que escojas llegar a este rol y desde él influir positivamente en empresas cada vez mejores? Mira, yo comencé en el mercado de capitales siendo abogada de la superintendencia y en verdad entré de casualidad. Alguien me pasó la voz, me dijo, están buscando abogados, yo era muy joven y yo no lo había visto nunca en mercado de capitales, pero dije, vamos, es un buen trabajo y uno siempre a esa edad está diciendo sí a todo. Entonces entré a este mundo y ahí conocí los diferentes regulaciones, reglamentaciones, y de ahí me jalan para constituir Cavalli. Yo nazco con Cavalli. Cavalli se crea en el 97 y yo junto con ellos. Entonces formé Cavalli con todo este grupo de gente que venía de la Bolsa de Valores, fue una decisión de la Bolsa. Y pregunta, ¿qué es Cavalli? Bueno, Cavalli es el depósito de valores, es un banco, yo siempre digo, de los valores anotados en cuenta, donde la gente invierte. Pero ahí comienza realmente, no solamente mi especialización en el mercado de capitales, sino
enamorarme de lo que es el gobierno corporativo. Porque nosotros éramos una compañía que administrábamos los activos, ¿no? Cabal administra los activos del público y había que tener las mejores referencias en gobierno. Entonces contratamos a un asesor y no tenía ni idea que era gobierno corporativo. Y ese asesor nos ayudó y yo fui la persona que llevó el proyecto a cargo. Entonces ahí fue como aprendí desde cero a implementar todas esas prácticas. Qué maravilla. Y luego cuando la bolsa nos compra y me voy de gerente legal de la bolsa y luego del grupo bolsa, queríamos impulsar que todas las compañías de mercado tuvieran las mejores prácticas. Entonces lideré también esa parte. Y todo eso además me sirvió porque aprendí gobierno corporativo muchísimo, pero luego me tocó verlo en vivo y en directo siendo secretaria corporativa de los directorios. Creo que mi experiencia en directorios fue muy vasta porque trabajar con muchos tipos de directores, con muchos liderazgos de directorios, entonces yo fui mirando, aprendiendo. Creo que algo que a mí me caracteriza mucho es observar. Yo siempre observo los liderazgos positivos, los liderazgos negativos también y aprendo a qué debo contagiarme y que debo de repente no repetir. Entonces eso me dio muchísima visión de liderazgo y también de aprendizaje de los movimientos de los boards. Y dentro de mi posición en la bolsa tuve muchísima, en realidad, relación con entidades externas. Por eso que todos estos cargos que dices, fui porque representé a la bolsa. Claro. La bolsa siempre me dijo, ya tú eres la representante nuestra en los diferentes gremios, asociaciones. Entonces ahí mi conocimiento fue muchísimo más grande, ¿no? Pero ¿por qué me encanta esto? Porque un poco lo que tú decías al inicio, creo que queremos mejores empresas. Queremos que nuestro país tenga mejores empresas para dar mejor trabajo a las personas, que haya mejor desarrollo. ¿Cómo lo logramos? Ordenándolas, organizándolas, haciéndolas mirar los riesgos, viendo cómo se toman las decisiones, cómo se dividen este tema de toma de decisiones, qué cosas tiene que ver la junta, qué cosas tiene que ver el directorio, qué cosas tiene que ver la gerencia, cómo se reportan a cada uno de estos órganos. Entonces, por eso es que yo en realidad me enamoro de esto y toda esta fuente de información, mi universidad de esto fue Cabal y la bolsa. Qué maravilla, y qué interesante, ¿no? Porque si yo te preguntara que me definas qué es el gobierno corporativo, porque vamos, se habla mucho, ¿no? La gobernanza, el gobierno corporativo. Es un concepto medio vago, ¿no? Así es, pero para ti, o sea, ¿tú cómo lo defines? Si bien ya acabas de decirlo en parte, ¿no? Pero para mí en realidad es una manera de tomar las decisiones, es saber quiénes las toman, qué toman, qué cosas toman, porque yo te decía que sucede mucho y lo he visto bastante en mi labor de consultoría en directorios y también de directora, que no se tiene muy claro qué cosas debe tomar, qué decisiones toma el directorio y qué decisiones toma la junta o qué decisiones toma la gerencia. Entonces, a veces caemos no en el riesgo, sino en la mala práctica, ¿no es cierto?, de como directores meternos a temas de gerencia. Así es. Y entonces hay que rayar la cancha, hay que decir qué cosas vamos a tomar de decisiones nosotros como directorio, o qué cosas toma la junta que nos ha encomendado el directorio y qué cosas va a tomar la gerencia. Y luego este tema de reporte. Entonces, en verdad, el gobierno es eso. Pero la otra gran parte del gobierno, al momento que se toman las decisiones, es justamente ver los riesgos de la organización. Yo siempre digo, los riesgos del director, porque tú sabes que la legislación se ha vuelto muy fuerte en los riesgos, en las responsabilidades de los directores de empresas. Entonces, cuando uno quiere ver cuáles son los riesgos del director, son los riesgos de la compañía. Entonces hay que tener mucho foco en lo que es ver los riesgos que existen y sobre todo ver cómo los vamos a controlar y mitigar. Entonces esas para mí son los dos grandes ejes de la gobernanza. Cómo se toman las decisiones, quién las toma y el otro tema de mirar todo este mapa de riesgos y señalar los controles que tienen que haber para poder supervisarlos. O sea, digamos, responsables y responsabilidad. Exacto. ¿No? Digamos, establecer claramente las funciones de cada quien y que a partir de esas funciones de cada quien se den entre un marco de una empresa que tenga definida su cultura, ¿no? Sus valores corporativos, su forma de hacer las cosas, ¿no? Y que haya coherencia entre esa cultura, exacto, esos procesos aplicables y toda esta estructura puesta en la práctica, ¿no? Y hay veces inclusive se dice, gobierno corporativo es para las grandes compañías. Yo creo que ese fue mi gran aprendizaje. Yo hace 4 años renuncié a Grupo Bolsa porque decidí querer ir por el mundo de la independencia.
realmente dedicarme un poco ya a otros tipos de empresas, a otros tipos de sectores, a otros tipos de organizaciones. 4 años y en ya, estos Maga, 4 qué años de increíble. recorrido, en realidad, me he dado cuenta de que estas reglas de gobernanza que aprendí de las grandes compañías listadas en la bolsa se pueden customizar y se pueden bajar a compañías pequeñas, medianas, inclusive a emprendimientos, como lo hicimos con el proyecto contigo, con la plataforma de directores. Entonces, hay que saber, yo creo que esa es la magia, ¿no? De poder bajar estas reglas a todo tipo de organizaciones y simplificarlas, porque hay mucho pensamiento que el gobierno corporativo es difícil, costoso, burocrático, y no es así, sino que hay que saber cómo lo implementamos en cada una de las compañías, de los tamaños y estadios de desarrollo de las compañías. De Y acuerdo. eso ha sido mi aprendizaje en esos años, que sí se puede y es lo que pongo en práctica ahora. Magali, pero yo aparte sé que independientemente de tu compromiso con el gobierno corporativo y acompañar a las empresas y tal, que es tu vida profesional, tienes tu vida personal Sí. y eres súper deportista, Sí. te gusta hacer retos. Cada cierto tiempo Sí, escucho me de Maga encanta. que está haciendo trekking en no sé dónde Sí. y se ha viajado a tal o cual. Sí. Cuéntanos esa Lo parte que que pasa es que es muy importante. a mí, en verdad, el deporte y en la naturaleza me llenan el alma. Yo soy una persona que siempre se tiene que estar, no retando, pero yo soy una persona muy miedosa. Siempre no he sido muy deportista en mi vida, entonces como que no me la creía. Entonces siempre me he puesto retos pequeños de, por ejemplo, mi primera maratón. Primero, obviamente, comencé con 10 kilómetros, luego con 15, luego con 21, luego con una maratón completa. Yo no lo puedo creer, pero es como que me voy poniendo metas y voy logrando desafiarme. Luego también con el tema del trekking, por supuesto, me dan nervios las alturas, pero comencé a tomármelo tranquilo. Entonces, cada uno de estos retos para mí es como que también tener mucha confianza en mí. Además que me encanta hacer deporte al aire libre, me fascina. Y hoy día que hago stand-up paddle, que también ir por el mar, cruzarme con los delfines, con los lobos de mar, con las tortugas, por nuestro litoral tan maravilloso. Esa no la Sí, sabía. este es mi último Mira, deporte. qué maravilla. Sí. Y de verdad me da miedo, por supuesto que me da miedo. Trato de ir en grupo, pero cuando a veces me toca ir sola a remar y veo estos animales y los miro, que son maravillosos, que sé que no te van a hacer nada, pero igual hay un temor. Yo siento que vencer esos temores para mí es muy importante personalmente. O sea, me digo, eres capaz, además de todos los beneficios que me genera poder realmente apreciar y agradecer, ¿no? Yo siempre digo, en la naturaleza está la creación de Dios, entonces cómo no agradecer todo lo que podemos tener a nuestra mano. Y eso es lo que combino siempre, deporte con trabajo. Pero mira qué interesante, ¿no? Porque tú dices, tengo miedo, pero me reto. Sí, siempre. ¿No? O sea, en principio el miedo no te paraliza. Al No. contrario, el miedo no solamente sabes que existe, lo cual habla de una mirada sincera, honesta contigo misma. Sí. O sea, creo que las personas a veces tratamos de no pensar mucho en lo que tenemos que trabajar y más bien nos centramos en solo lo positivo o a veces viceversa, ¿no? O te aplasta lo negativo. Entonces, es una interesante fórmula la tuya de decir, a ver, yo identifico que hay esto en mí, Sí. pero ¿qué me gatilla esto? Pues a eso me dedico. Bueno, y eso me ha Bueno. pasado en la vida profesional. Cuando Qué yo te bien. decía, cuando me pasaron la voz para ir a la entrevista en esa época en la CONACEF, hoy día Superintendencia del Mercado de Valores, yo no tenía ni idea. Y en ese momento obviamente sentía miedo. Pero mi respuesta fue tan honesta en decirles, no tengo ninguna experiencia, pero quiero aprender, que me contrataron. Y así lo mismo, me jalaron a Cavalli de gerente legal, de abogada principal en ese momento de Cavalli, una compañía que recién se formaba. Me moría de miedo, pero dije, voy. O sea, sí creo que me he caracterizado mucho siento el miedo, obviamente lo siento, lo abrazo, pero eso hace que diga, bueno, vamos, yo puedo, ¿no? Y lo que sí me ha funcionado mucho para mí es rodearme de gente. Yo no soy una persona que le gusta trabajar sola. Yo soy una persona que le encanta trabajar en equipo. Entonces sí identifico, a la hora que también te contaba los liderazgos positivos, identifico a gente que me puede acompañar. Y eso ha sido parte de mi vida. En el deporte también. Nunca comienzo un deporte sola. Siempre comienzo en grupo, con gente que me va impulsando, dando consejos. Entonces creo que eso se refleja en mi vida profesional y en mi vida personal también. Y una pregunta, bueno, como comprenderán, por eso con Magali teníamos algunas reuniones de ver
proyectos para nuestra plataforma y estamos pensando en uno que yo sé que les va a encantar a todas y todos porque es tener periódicamente un curso especializado sobre gobierno corporativo, ¿no? Porque como ella bien nos decía, no basta pensar en que esto es aplicable solo a las grandes empresas, sino, vamos, desde el emprendimiento que estamos, podemos aplicar prácticas de gobierno corporativo y va a ser más fácil hacerlo que llegar a ser la gran empresa con todos los procesos más complejos. O sea, tener la convicción y el orden, como nos decía Carmencita Moscoso en un podcast que tuvimos sobre lo que hacemos, pues es que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de cómo está avanzando el gobierno corporativo en el Perú? Yo creo que está avanzando mucho en la pequeña y mediana empresa. Ya los grandes lo tienen identificado, lo tienen incorporado y obviamente seguramente están trabajando todo el tiempo en mejorarlo porque esto no es una meta, esto es un trabajo continuo. Pero yo sí lo he visto en las empresas, sobre todo las empresas familiares que están comenzando a atraer gente de afuera poco a poco y escuchando otras opiniones, ¿no? Me pasa mucho cuando me reúno con las empresas familiares que me dicen tienen mucho temor también de abrirlo a terceros, pero también valoran ese pensamiento distinto fuera de la caja que tal vez en la familia no la están viendo. Entonces yo creo que por ahí se está avanzando mucho en traer consejeros, a veces no necesariamente parten de un directorio, sino simplemente de un consejo consultivo, o desde un asesor que esté presente en el consejo consultivo, escuchándolos, dándoles algún tipo de asesoría, de consejo, ¿no? Y en eso están creciendo bastante. Luego también algo que te están pidiendo mucho las empresas y están avanzando en el tema de gobierno es el tema de sus matrices de cumplimiento. Muchas por obligación, porque el checklist. Exacto, porque les viene por algún grupo de interés que les está diciendo necesito que tengas esto, otros por regulación, pero se está avanzando mucho en sus matrices de cumplimiento normativo, en sus temas de cumplimiento también de estos delitos penales. Esos temas también los estoy viendo mucho con las empresas. Entonces, cuando partes por eso, ahí comienzas a entender cómo juegan las reglas de la gobernanza, porque vas a tener que designar a un oficial de cumplimiento, ese oficial de cumplimiento le va a tener que reportar al directorio o al consejo consultivo o al gerente si la compañía no tiene un directorio, y ahí vamos a comenzar a trabajar las primeras bases de la gobernanza, un calendario de reportes, qué cosas va a haber este órgano de dirección que le van a reportar sobre cómo se está cumpliendo con esta matriz, o la evaluación de nuevos riesgos conforme se van trabajando nuevos proyectos. Así es. Entonces, yo creo que con estos temas se está comenzando a trabajar las primeras bases de esta gobernanza. Sí creo que se está avanzando. Qué bueno. A veces ellos no se dan cuenta, pero cuando te cuentan lo que están haciendo, oye, estás implementando ya prácticas porque todas las compañías nacen con gobierno corporativo. Por supuesto. Pero estás implementando ya mejores prácticas con estos proyectos, ¿no? Y eso es esperanzador, porque lo que necesitamos es un sector empresarial maduro, más fuerte, no garante de que están haciendo las cosas bien. Porque realmente también hemos visto, ¿no? Hay muchos sectores en los cuales hay productos financieros maravillosos que por muchos escándalos que han sucedido o que son públicos, vemos que los productos financieros se deja de tener confianza que porque no han sido manejados por buenas compañías. Sí. Entonces lo que no queremos es que también se maten productos financieros que son necesarios para personas que de repente no tienen acceso al financiamiento. Factoring. Exacto, como el factoring o, por ejemplo, la industria de los fondos mutuos, los fondos de inversión. Entonces, tenemos que mejorar esa imagen de que trabajamos con empresas éticas, porque puedo tener todas las prácticas escritas en papel, pero si las personas no nos la creemos y no somos éticas, de nada nos sirve. Entonces eso creo que sí es un reto. Yo creo que ahí está el reto de avanzar, porque lo demás lo podemos escribir, lo podemos diagramar, pero la ética, si no tenemos la ética, no vamos a lograr nada. Es la esencia. Y por eso, Magali, ya llegando al final de la sesión, tú hablas de ética y por tanto hablas de valores puestos en práctica. Sí. ¿Cuáles son aquellos valores que has puesto en práctica o que de alguna manera siempre te identifican? Bueno, para mí hay dos cosas importantísimas. La honestidad, de hecho, creo que esa transparencia siempre se ha regido en mi vida. Además, la he vivido dentro de todo este mundo del mercado de capitales donde la transparencia es
es parte de tu cultura. Eso creo que me ha ayudado mucho más a afianzar ese valor que lo tengo toda mi vida. Y el otro tema para mí es la justicia. O sea, yo que de hecho soy abogada y siempre en mi formación de abogada ha sido buscar lo equitativo, ¿no? O sea, el win-win, entender lo que está sufriendo la otra persona, tener esa empatía para lograr llegar a un acuerdo. Soy cero irme al Poder Judicial, cero de irme a juicios, porque yo creo que se puede llegar a un trato directo y a una negociación donde los dos podamos lograr Entonces, para mí esos dos valores son la honestidad y la justicia. Excelente. Sí. Muchísimas gracias, Magali. De nada, Ceci, un placer. Y hasta la próxima. Gracias. Y bueno, aquí estamos. Women's Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo del liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women's CEO, www.womenceoperú.org. Hasta la próxima.